denunciar, aunque la banda debe ser de gros, de seda, se alteró la norma y se entregó la banda presidencial sin cumplir con lo establecido por la ley de 1944. Ay, podemos hacer mucha historia de todo esto, pero con alguien que sabe, ¿no? Con alguien que sabe mucho, como es el profesor Eduardo Lázari. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. El profe Lázari es historiador y sabe un montonazo como para contarnos la importancia que tienen, profe, los atributos presidenciales y cuáles son. ¿Nos cuenta? Bueno, por un lado estamos hablando de algo simbólico, es decir, los atributos son símbolos que tienen distinto origen y que representan el poder, en nuestro caso, del Poder Ejecutivo Nacional. De alguna manera tiene eso una cierta, digamos, ¿cómo decirlo?, una cierta memoria de tiempos monárquicos. Tanto la banda presidencial como el bastón de mando son referencias de la vieja costumbre de los reyes, los depositarios de la soberanía. Uno se divierte mucho viendo los viejos cuadros de los reyes españoles Borbones, que suelen llevar en su pecho una banda presidencial, ¿no es cierto? Sí. Perdón, hay una interferencia, Eduardo. Hay una interferencia, profesor. A ver si podemos recuperar la voz del profesor Eduardo Lázari. Sí. Ahí, Hola. ahí lo recuperamos, profe. Sí, no sé qué ocurrió. Bueno, le decía entonces que La banda presidencial es el más antiguo. Y bastón son los que vienen de los reyes. La primera memoria histórica real de que un presidente argentino haya utilizado una banda es en el caso del presidente Urquiza, que además coincide con el primer presidente constitucional argentino. Ajá. A su vez, bueno, el bastón, que tiene que ver con el cetro que usan los reyes, también es una tradición, aunque ahí la primera memoria fotográfica que tenemos de ese bastón es la del presidente Domingo Faustino Sarmiento, y existen los anteriores. A estos dos atributos, que son los más conocidos, los que provocan alguna polémica, lamentablemente el siglo XXI ha sido pródigo en eventos que trataron de ser rupturistas con respecto a las tradiciones, y en eso hay que decir que cuando no se respetan las tradiciones es como que se va resquebrajando la historia simbólica. Tuvimos episodios como la no entrega de los atributos presidenciales, la entrega de los atributos presidenciales a través de familiares. Eso no había ocurrido jamás en la historia, e incluso hubo disputas con respecto a qué bastón usar. Bueno, cosas que en realidad, cuando los países se ocupan de cosas importantes, los símbolos son respetados. Ahora, también hay un atributo presidencial, el más olvidado, que tiene que ver con una marcha militar, que proviene de la batalla de Ituzaingó, cuando en 1827 el ejército argentino enfrentó al ejército brasileño, un gran triunfo militar de la Argentina, y en medio del campo de batalla aparecieron tiradas en medio del barro, en medio de todo lo que era el fragor de la batalla, unas hojas de una partitura llamada Marcha Triunfal, que había compuesto el emperador Pedro I de Brasil para que esa marcha se estrenara luego del primer triunfo brasileño sobre la Argentina. Es bastante simpático el episodio. El general Alvear recibe de unos soldados esta partitura, se la envía al presidente argentino Bernardino Rivadavia, y el presidente Rivadavia lo que hace es imponerla como marcha presidencial. Ajá. Y la rebautiza como Marcha Ituzaingó, que hasta 1983, cuando el presidente de la República asistía a un acto o participaba de algún evento protocolar, se la interpretaba en el ingreso del presidente. Esa costumbre el presidente Alfonsín, en un contexto histórico
bastante peculiar, obviamente en la restauración de la democrática dejó de utilizarse y bueno, ahora veremos, se habla de que en estos días la marcha Ituzaingó se repuso en algunos eventos militares de los que participó el presidente de la República. Vamos a ver si ahora vuelve por sus fueros. ¿La podría utilizar Milei? Sí, hay que ver. Yo daría la impresión que todas las ceremonias van a estar imbuidas de un espíritu muy tradicional. También se volvería a la ceremonia dividida en dos momentos. En dos momentos, que son el juramento frente al Congreso Nacional y y luego la asunción presidencial en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con la imposición de los atributos presidenciales al nuevo mandatario. Así que vamos a verlo en estos días, qué tradiciones vuelven. Sí. ¿La marcha Ituzaingó en qué momento de la asunción se da? No, generalmente se la interpretaba cuando el presidente de la República ingresaba en la Casa de Gobierno y cuando salía, ¿no? Es decir, es algo así como cuando en algún acto público se inicia con el himno nacional, ¿no? Claro. Cumple la misma función que cumpliría el himno. Profe, vamos a escuchar un poquito de la marcha Ituzaingó. Bueno, a mí me recuerda a épocas del colegio, que se utilizaban en los desfiles militares, ¿no? Bueno, una de las razones por las que esta marcha se dejó de utilizar es que en alguna ocasión esta marcha se utilizó en algún comunicado de juntas militares, en algún golpe de Estado. Entonces provocaba cierta repercusión negativa. El tiempo ha pasado, ya prácticamente hoy somos muchos menos aquellos que hemos nacido o hemos vivido en tiempos de gobiernos de facto, con lo cual, bueno, las tradiciones también se pueden ir resignificando, pero bueno, eso en el caso de tanto de los atributos presidenciales como de las ceremonias, las decisiones corresponden al presidente de la República, así que vamos a ver cuál es la visión que tiene el nuevo presidente a partir de estas cuestiones. Tengamos en cuenta que hay países como los Estados Unidos de América, con una tradición democrática indiscutible y mucho más larga que nosotros, que no tienen este tipo de símbolos. Exacto. El presidente no usa una banda, no usa un bastón, aunque generalmente se usa una marcha también militar, la marcha Barras y Estrellas, que casi se ha convertido en la marcha militar propia del presidente de los Estados Unidos. ¿Hay características que cambien en la banda, en el bastón presidencial? ¿Hay reglamentos de cómo debe ser? Hay algunas cuestiones que se han reglado, pero eso entra un poco en colisión con lo que significa la facultad, la potestad del presidente de decidir cómo es la cosa. Se ha intentado reglar, pero el presidente que entra, digamos, le saca esa regla. A lo largo del tiempo ha habido una evolución. En la banda presidencial estaba el antiguo escudo de guerra, después pasó a estar el escudo nacional. Hoy día, en los últimos años, ha estado el sol de la bandera, y el bastón tiene distintas alegorías. En ese sentido hay que, digamos, la tradición marca cierta flexibilidad a tono con la época. Exactamente. Bueno, y el bastón de mando, te entrego el poder, vendría a ser esto, ¿no? Sí, son símbolos, en realidad, digamos, tomo el poder porque nosotros no, digamos, el bastón de mando y la banda presidencial corresponden a cada presidente. Si fuera el mismo bastón el que se traslada, habría un traspaso de poder. En realidad, al ser acá un bastón para cada presidente, es que entonces lo que importa es que el presidente, en el momento que toma el bastón, toma digamos, se convierte en la representación
personal del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro. Pero, digamos, no, como no se traspasa si se pasara el mismo bastón, sería el símbolo del traspaso. En la Argentina lo que representa es el símbolo de la asunción. De la asunción, tomo el poder, en vez claro. en vez de lo recibo, Y tomo el poder. Me hago cargo, ¿no? Exactamente. La continuidad jurídica de la Argentina ha sido representada en este caso muy fuertemente porque cuando luego de un gobierno de facto el presidente nuevo asumía, en todos los casos, en toda la historia, el presidente de facto que se retiraba fue quien entregó los atributos de mando al nuevo presidente. Esto es un hecho bastante interesante de tenerlo a la vista, porque marca que aún en tiempos muy complejos de la Argentina, como el caso de la asunción del presidente Raúl Alfonsín, los atributos presidenciales le fueron entregados por el presidente anterior, en ese caso Reinaldo Vignone. En el único caso en que los presidentes tomaban el poder por sí, fue el presidente que encabezaba el golpe de Estado. El caso de Uriburu, el caso de Rawson, el caso de Lonardi, el caso de Onganía y el caso de Videla, donde el poder le fue entregado por quien lo detentaba, en algún caso las Fuerzas Armadas, las juntas militares y algo así. Cuando termina el periodo de gobierno, ¿el presidente se lleva el bastón de mando o es algo que debe devolverlo? No. Los atributos presidenciales son personales y existe la tradición de que los presidentes o sus familias los donen para la colección del Museo Presidencial, que es en realidad el Museo de la Casa Rosada, pero los atributos presidenciales son una propiedad personalísima del presidente desde el momento que lo toma hasta su muerte. ¿Y hay alguna forma de tomar ese bastón de mando? Porque me estoy acordando ahora de la figura de Néstor Kirchner que lo revoleva así como un baile. ¿Se acuerda? En realidad, sí, una falta de respeto indudable en aquel tiempo, pero bueno, no existe. A ver, estas cosas no tienen protocolo porque las tradiciones no tienen protocolo. Generalmente hay presidentes que lo han tomado con mucha firmeza, hay presidentes que los han tomado con las dos manos, hay presidentes como el caso de Frondizi que lo apoyó, digamos, se saca su foto presidencial sentado y lo apoya sobre su regazo y lo toma con suavidad, es como que apoya la mano sobre el bastón. No hay un protocolo, pero es la representación de uno de los poderes del Estado, por lo tanto debe ser tomado con el respeto debido. Y el compromiso, ¿no? Sí, eso ya tiene que ver con la decisión política de cada uno. Profesor, vamos a estar muy atentos. Esto que nos cuenta realmente nos va a llevar a ver, a mirar, a prestar atención en estos, me parece que no son realmente cosas que hay que dejar pasar. Son elementos, pero que tienen un significado muy importante en nuestra historia, ¿no? Sin duda, es la representación del poder durante 170 años, es decir, en 170 años todos los presidentes argentinos han portado su banda, han portado su bastón, la mayoría de ellos están en la colección del Museo de la Casa Rosada, quedan un par simplemente fuera, y quizá haga falta la redacción de una ley vinculada al manejo de los bienes presidenciales obtenidos durante la presidencia, donde claramente el ciudadano es más que eso, pero bueno, la idea sería ordenarlo, como en el caso de Estados Unidos, donde todos los papeles del presidente, la biblioteca y todos los obsequios que haya recibido, existe la obligación de constituir una fundación con el nombre de ese presidente para su preservación histórica para siempre. En ese aspecto la Argentina viene muy atrasada. Profesor, siempre es un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un saludo y a disposición de ustedes cuando lo necesiten. El historiador, el profesor Eduardo Lázari, hablando sobre los atributos presidenciales a muy pocos días de la asunción de Javier Milei.